¿qué le puedo preguntar a Jaime? La verdad es, yo digo, de los pocos periodistas que tiene como 50,000 años de experiencia más que yo. Este, pero déjenme saludar a Jaime, tenemos cualquier cantidad de temas y siempre voy a ser agradecido con Jaime, que además, les digo, no es una entrevista, es una charla de amigos. Jaime, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Querido amigo, ¿cómo estás? Aquí para lo que tú me digas, dispuesto, listo. Jaime, pues tenemos un buen de cosas, hay temas, por ejemplo, tenemos a ese destape que es anticlimático, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Yo esperaba algo fuerte, algo grande, y de pronto se va por el agua, y de pronto parece que Jorge Álvarez Maínez, pues nada más es un relleno, de por sí era un relleno, pero hoy es menos que un relleno. Es decir, no necesita nada, pues ¿cómo podemos interpretar lo que está pasando en Movimiento Ciudadano? Pues yo creo que mucha gente todavía no sabe muy bien cómo aterrizar la estrategia, por qué la decisión de este candidato suplente de Sammy García. Pero en cualquier caso, yo lo que creo es que, hablando, como tú dices, yo coincido contigo, este candidato realmente no tiene las hechuras presidenciales, Paco. Es un candidato, francamente, que no tiene relleno, que es un candidato hueco y además es un tránsfuga, entre los tránsfugas ha pasado del PRI por el PAN, Movimiento Ciudadano, un día defiende una cosa, el otro día defiende, un día defiende el Movimiento Ciudadano, el otro día defiende a Margarita Zavala, o sea, realmente es un diletante y yo francamente creo que apostar por este señor, francamente, no augura nada bueno. Entonces, esto te demuestra, desde mi punto de vista y en primer lugar, que Movimiento Ciudadano no tenía candidatos. Es decir, una vez que les echaron para abajo, una vez que descabalgaron a Samuel García, Movimiento Ciudadano se quedó, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Houston, tenemos un problema. Y Dante Delgado dice, pero ¿a quién elegir? Y apuestan por uno de los candidatos, lo voy a decir en términos político-electorales, menos sexy. Es decir, ¿qué de realmente, qué de atractivo tiene este personaje? No, no tiene ningún empaque intelectual, su imagen, francamente, no encandila, no levanta los ánimos del electorado al que está apuntando Movimiento Ciudadano, que es el electorado joven, ¿no? Pero el electorado joven, al ver que les han dado, que después de Sammy García, que de por sí era cuestionado, imagínate que les presentan, que les ponen sobre la mesa a un candidato chafita, muy chafita, pues yo digo que esto te habla de cómo Movimiento Ciudadano carece de las bases, carece de los cuadros de un partido político que aspira algún día a llevar las riendas de esta nación. Yo creo que el señor Dante Delgado se ha quedado realmente entrampado en los intereses personales, en los intereses de feudos, cuando no era el gobernador de Jalisco, que ahora pues ya les ha dado la espalda, pues era Sammy García, siempre presumían, ¿no? De Nuevo León, de Jalisco, en fin. Pero ahora, ¿de qué van a presumir con este candidato realmente que no la levanta? Entonces, haciendo un esfuerzo, apretando mucho mis meninges, querido Francisco, yo te diría que esta apuesta por el señor Álvarez Laínez, lo único que busca es ver que les cae a río revuelto en las próximas elecciones, cuántos escaños, cuántas curules pueden atrapar, ¿no? Pero yo digo que esta es una estrategia muy arriesgada. Yo ya no sé si el objetivo es robarle candidatos al PRI y al PAN, que eso se me hace un objetivo más realista, o competir con Morena, con el que no tiene nada que hacer. O sea, en conclusión, yo creo que van a río revuelto, casi con una campaña, con una apuesta que se ha presentado, que se ha elaborado sobre las rodillas, sobre las rodillas. Y cuando tú elaboras una estrategia
eliges a un candidato que no tiene, insisto, mucho sex appeal, que no tiene churas presidenciables, pues lo único a lo que puedes aspirar es a quedarte con la morralla, ¿no? Con la morralla que deje Morena, porque yo dudo que el PRI y el PAN, después del cataclismo que están viviendo, pues puedan realmente representar alguna amenaza, ya no para Morena, sino incluso a lo mejor con los únicos que pueden competir en términos de igualdad va a ser con el PRI y el PAN. A ver cómo le va. Si lo vemos desde esa perspectiva, el señor Álvarez Lainez, pues a lo mejor tiene alguna esperanza en caso de enfrentarse así al PRI y al PAN y al PRD. Y de veras, mire, yo digo, ni siquiera ya, olvídese enfrentar a Morena, ni siquiera yo digo, tiene esperanza Movimiento Ciudadano de desplazar al PAN. La verdad es esta, es que Jaime tiene razón, es algo muy chiquito, pues llegaron a la pepena a estas elecciones, o a este proceso electoral, pero hay otros temas. Además, Jaime, ustedes lo saben, ha sido un corresponsal internacional, conoce todos los temas, ha manejado muy bien, y la pregunta obligada hoy, Jaime, ¿cómo ves lo que está pasando en Ecuador? Que a mí me impresiona por todo lo que puede significar para Sudamérica, ¿no? A donde tenemos a Milei también. Entonces, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podemos esperar en un país que es gobernado hoy por un joven magnate? Su papá es uh, el personaje que más dinero tiene el Ecuador, y este joven Noboa acaba de tomar posesión hace menos de 50 días. ¿Cómo interpretas, cómo ves? ¿Qué debemos seguir en Ecuador, Jaime? Que me impresiona un poco, ¿eh? Sí, no, yo creo que, fíjate que lo más preocupante quizá en el caso de Ecuador y este estallido virulento de violencia, este desafío a las instituciones, yo creo que ahora sí que Ecuador encuadra muy bien dentro de la categoría de Estado fallido, porque el tema es que durante mucho tiempo se apostó por una política de seguridad que apostó por la represión. Así lo observamos en el caso de la presidencia del hoy expresidente Guillermo Lasso, que apostó por la represión, el encarcelamiento y nunca se preocuparon por atacar las raíces del problema. Precisamente hoy un grupo de analistas, expertos que han visto cómo ha evolucionado el tema de la violencia en Ecuador. El año pasado fueron más de 7,000 muertos y las cárceles se han abarrotado, ya no hay espacio para seguir encarcelando gente. Hoy advertían que el presidente Noboa está cometiendo un terrible, terrible error al apostar por la misma estrategia represiva de Guillermo Lasso. No lo dicen, pero cuando te dicen los expertos que lo inteligente sería apostar por una política más integral que apostara para arrebatarle a los jóvenes al crimen organizado, que atacar la raíz del problema, pues es prácticamente la fórmula que ha implantado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en México. Y fíjate, a pesar de eso se burlan de él, pero a la larga yo creo que la estrategia del gobierno mexicano va a servir como manual para todos aquellos que creen, que siguen creyendo como el presidente ecuatoriano Noboa, que estas políticas represivas solucionan el problema, ¿no? Pero yo te puedo decir que, mira, yo recuerdo mucho, Francisco, alguna vez cuando estaba todavía como secretaria de Estado Hillary Clinton, y había una preocupación creciente por el clima de violencia que se respiraba en América Central, sobre todo, ¿no? Las maras, las pandillas en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, la violencia en México. Y me acuerdo muchísimo que hubo un encuentro en Nueva York en el que Estados Unidos se le ocurrió la idea de convocar a países miembros de la Unión Europea para ver de qué manera le entraban a este tema
de la violencia de carácter regional, porque el temor de Estados Unidos es que la inseguridad, la violencia se convirtiera para ellos en un problema de seguridad de Estado, claro, porque mucha gente que huye de la violencia llega y toca la frontera de Estados Unidos. Pues bien, en ese encuentro, me acuerdo muchísimo que, por ejemplo, la delegación de Alemania y Francia se llevaron las manos a la cabeza cuando Hillary Clinton llegó con la propuesta concreta de pedirles a los europeos que se mocharan, que contribuyeran para la construcción de cárceles de máxima seguridad en Centroamérica y en otros países de la región. Los alemanes, los franceses se quedaron, pero esta mujer se está dando cuenta que no, el problema no se soluciona construyendo cárceles de máxima seguridad. Pero esa era la visión de Estados Unidos y lo sigue siendo ahora, aunque parezca mentira. Entonces, este presidente que, como tú bien has dicho, es un junior que no tiene ninguna experiencia en política, es un candidato resultón que apareció en última hora, que sorprendió a muchos y fue un poco la apuesta de mucha gente desesperada que se aferraron a un clavo ardiente, consideraron a Noboa como el tipo que iba a enfrentar, como un tipo duro que iba a enfrentar la violencia, y efectivamente, hoy ha declarado Noboa que no va a negociar con terroristas, ya hay 14 muertos desde el levantamiento, desde la fuga del tal Fito, el líder de los, eh, de los miembros de uno de los carteles. En Ecuador, ahora todo el mundo dice que todo es culpa del cártel de Sinaloa, pero lo cierto es que haya o no intervención del cártel de Sinaloa de México, lo cierto es que el gobierno de Guillermo Lasso fue incapaz de resolver el tema de fondo, que es las causas de la violencia, el grado realmente de exclusión social, el empobrecimiento, la falta de oportunidades para los más jóvenes. Y yo mucho me temo, querido Francisco, que Ecuador se está asomando ahora mismo al abismo de esa violencia, porque mientras no entiendan que medidas punitivas no funcionan porque finalmente no puede ser que, porque hay un plan que ha presentado el presidente Noboa que le llama el Plan Fénix. ¿En qué consiste este plan famoso? Consiste en la construcción de más cárceles de máxima seguridad. Entonces tú dices, coño, pero no han aprendido la lección, no entienden que las medidas punitivas, el encarcelamiento, va a resultar que ahora toda la juventud va a quedar enclaustrada, todo el país va a quedar encerrado. Es la misma estrategia de Bukele en San Salvador, con cárceles en la que se trata a todo mundo como criminal, terrorista, en fin. Y yo creo que esta gente está cometiendo un terrible error. Yo creo que hay gente que está pidiendo ayuda internacional y yo creo que si Ecuador está dispuesto a escuchar a gobiernos como el de México, que está haciendo, que tomó, yo creo que hay que tener la valentía de dar un golpe de timón como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, de no apostar por el encarcelamiento, porque eso no resuelve nada. ¿Qué ganas tú encerrando a toda una generación de jóvenes que han sido víctimas de la exclusión, de la segregación económica, de la falta de oportunidades y de un ciclo de violencia que arranca desde las escuelas? Entonces, yo creo que va a ser, ojalá que este presidente ecuatoriano reflexione, haga caso a las voces prudentes que desde el país están insistiendo en que por favor no regrese sobre los mismos pasos de Guillermo Lasso, porque imagínate, querido amigo, esto no va a solucionar el tema de fondo y lo que es más, ¿tú sabías que Ecuador ha sido uno de los países, uno de los principales países expulsores de migrantes? Ya lo era hace 10 años, hace 10 años. La migración es uno de los grandes negocios que controlan el crimen organizado. Así es que mientras no reconsideren, va a seguir habiendo problemas de expulsión de gente que huye de la violencia, no va a haber una solución de fondo y
la disyuntiva de los jóvenes va a ser, o terminas en la cárcel o buscas otros horizontes viajando, buscando tu futuro, un futuro más seguro en Estados Unidos. Y ya sabemos que un futuro, ese sueño americano, hoy está más lejos que nunca. Jaime, y hablando de sueños a propósito y regresando un poco a México, ¿qué te parece esta acción de pillaje? Yo digo de pillaje, de asalto al estado de Coahuila, y que encontramos una confesión firmada por Alito Moreno, por Marco Cortés, por Rubén Moreira, por Manolo Jiménez, el actual gobernador de Coahuila. Yo insisto, yo no me habían tocado, conozco algunos casos, los he dicho, de personajes políticos que firmaran una especie de confesión, ¿no? Confesión de parte, tomamos por asalto, pero esto es pillaje, Jaime. Esto es una invitación, o no es una invitación, es el reparto del botín. Si ya no hay ningún pudor, no hay nada, Jaime, por escrito, mira, aquí está lo que nos vamos a repartir. Sí, y yo creo que es fascinante cómo esto te habla, querido amigo, de la cultura política en México. Esto te habla de hasta qué punto la cultura política en México se ha echado a perder. La cultura política en México le dio carta de naturaleza a la corrupción, al pillaje, desde desde el que Carlos Salinas de Gortari inauguró la cultura de la concertación con el PAN. Desde entonces empezaron las reparticiones, los pactos por debajo de la mesa, los acuerdos, acuerdos en los que los últimos en los que eran tomados en consideración, pues eran los ciudadanos. Y entonces esto te habla de que seguimos, sobre todo la oposición, no se ha dado cuenta que vivimos en un país distinto, completamente distinto, ¿no? Ya no vivimos en la época de los 70s y los 80s, donde la corrupción formaba parte del paisaje, donde los periodistas, como cantaban, y los periodistas lo saben, y los ciudadanos lo saben, todo el mundo lo sabía, el ama de casa, el estudiante, todo el mundo sabía que la corrupción era la forma de vida. Si no transas, no avanzas, ¿no? Pero no se han percatado que el cambio de paisaje ha sido drástico, que el tema de una nueva cultura política ha dado un paso al frente, que ya no funcionan los pactos por debajo de la mesa. Seguirán teniendo, digamos, vida, pero en círculos cada vez más reducidos, como el PAN, como el PRD, ¿no? Como el PRI, que prácticamente se han ido extinguiendo, ¿no? Entonces, a mí lo que realmente me intriga es cómo es posible que un personaje como Marquito Cortés no se haya percatado. O sea, ¿sabes? Este fenómeno de los políticos aparentemente jóvenes, pero que siguen con las prácticas del ayer, se han quedado ciegos, se han quedado ciegos. Es decir, son ciegos y ya no detectan lo corrupto de lo no corrupto. Y por eso a mí me llamó mucho la atención de Marquito Cortés, ¿no? Y el presidente, la verdad, que es un cachondo total, se puso hoy una divertida, diciendo, bueno, es que deberíamos, ya vamos a honrar, a darle un diploma a Claudio X González, pero también a Marquititito Cortés, ¿no? Porque realmente ellos mismos se han puesto la soga en cámara lenta, ¿no? Y entonces a mí, fíjate, y la respuesta posteriormente de Marquitito Cortés, diciendo esto, oiga, pero señor presidente, ¿qué le pasa a usted? Lo que pasa es que usted pacta en lo oscurito, nosotros lo hacemos todo a la luz. Dices, ¿qué? O sea, todavía encima de, ¿no? Fíjate que esto cuando la gente se queda ciega, ciega ante lo que es conflicto de interés, corrupción, pillería, me recordó muchísimo, querido Francisco, uno no tiene más remedio, cuando uno ya es periodista y viejo, no puede más que asociar este tipo de cosas con viejos comportamientos priistas, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando era director del Excelsior, Regino Díaz Redondo,
yo era corresponsal en España. Un día, su secretaria, porque sabía que yo conocía España y todo, me dice: "Oye, Jaime, te habla la secretaria del director". Digo: "Sí, dime". "Oye, fíjate que, este, no le quiero preguntar al director, pero me dijo que tenemos que mandar información a un banco que está en una de las zonas residenciales más importantes de Madrid". Pues, digo: "Ah, sí, seguramente se está refiriendo a la", ahorita no me acuerdo del barrio. Y le dije: "Mira, seguramente se trata de este banco, O sea, y yo dije, inmediatamente me puse a investigar y resulta que Regino Díaz Redondo, efectivamente, estaba ordenando la transferencia de miles de millones de pesos robados a la cooperativa de Excelsior, con la cual ya se había comprado una mega residencia en este barrio súper exclusivo. Fui al registro de propiedades y efectivamente estaba esa propiedad en su casa a nombre de él. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo pueden ser tan pendejos? Estos ladrones que se han robado dinero del periódico de la cooperativa, luego se compran, ponen esa propiedad a su nombre y entonces la única cosa a la que llegas, a la conclusión que llegas, es que está la soberbia de esta clase política, está la ceguera que tienen hacia fenómenos de corrupción, que no se dan cuenta que se están exponiendo solos. Fue ese descubrimiento el que a mí me permitió denunciar en el propio periódico cómo Regino había distraído fondos del periódico, cómo se habían comprado esa propiedad y tuve que batallar incluso en el seno del propio periódico que retrasó la publicación de ese reportaje, porque decían, no, no, es que era el director, no podemos. Digo, pues a mí me vale madre, hay que denunciar esto. Entonces, claro, no lo pude dejar de asociar, Paco, pero esto te habla de el cinismo increíble, increíble de esta gente, la ceguera de esta clase política, que con estos escándalos, exponiéndolos ellos mismos, creen todavía que el ciudadano les va a dar su confianza. A mí me resulta alucinante. Yo creo que tú, como veterano periodista también, has de decir, bueno, es que no se puede ser más tonto, por Dios, no se puede ser más tonto, más pendejo que el señor Marquitito Cortés. No, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. Mira, la verdad es que yo me he estado desternillando de risa desde que vi ese documento. Digo, ¿cómo puede ser? Yo he platicado, yo recordaba o recuerdo dos casos en los que yo vi documentos. Por ejemplo, cuando Arturo Montiel Rojas, yo lo he platicado en 1999, buscaba la gubernatura del Estado de México. 3 meses antes de las elecciones me entregaron un diccionario biográfico del Estado de México que todavía conservo. Sí, lo conservo porque vale la pena. Y decía cuando llegabas a la letra M, Montiel Rojas Arturo, gobernador constitucional, yo decía, 3 meses antes, sí, ya habían preparado un fraude escandaloso, y 3 meses y el tiempo que pasó en la imprenta ese libro, Jaime, que es un diccionario biográfico con papel cuché y como de 700 hojas, y otro caso que me había tocado, el del revolucionario Isidro Fabela, un carrancista de sangre, el hombre que creó la diplomacia, o que es considerado padre de la diplomacia moderna de este país, reconoce en un libro que se llama Pueblecito Mío, y que yo digo que es buen libro, reconoce que fue al Estado de México a matar, a robar, a lo que sea, pero culpa a la presidente Manuel Ávila Camacho de todo lo que pasó, porque dice, bueno, habían atentado contra el gobernador de esa época, Alfredo Zárate Albarrán, termina muerto, en marzo 42, no tuvo nada que ver Isidro Fabela, pero después a Manuel Ávila Camacho, el general, lo impone, él había sido revolucionario, obedece, y hay una serie de atracos, crean el grupo Atlacomulco, que es nefasto, y finalmente reconocen en el Pueblecito Mío, si hice algo malo, pues fue culpa del general Ávila Camacho. ¿Te había tocado algún otro caso, Jaime? Pues, es que realmente cuando eres periodista y pasan por tus manos documentos, yo no sé cuántas veces, cuando era reportero y corresponsal, sobre todo cuando eran temas de políticos
que tenían sus socios en España, que hubo varios casos de corrupción, de embajadores en activo. No, 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 no. Excelsior inmediatamente me llamaba y me metían unas putizas porque dice, pero ¿cómo se te ocurre atacar? Digo, oye, no estoy atacando, estoy sencillamente cómo este embajador intervino para robarle un negocio que tenía este mexicano y a cambio de tal cantidad de dinero, ¿no? Pero es que realmente esa era la clase política mexicana, esa clase política mexicana que se fue pudriendo y con ellos el partido a que representaban el PRI, el PAN y el PRD. Por eso, insisto, es que me resulta increíble que esta gente como Alito Moreno, como Xóchitl Gálvez, como Marquito Cortés, realmente no hayan sido incapaces de quitarse la venda. Y la única explicación que tengo es que no se quieren quitar la venda porque creen que todavía hay millones de mexicanos que tienen la venda puesta, querido amigo. Como siempre, déjenme agradecerle. ¿Con qué te quedas, Jaime? Nada más rápido, ya sé que tienes que ir a No Apto para Cínicos, recuerde, No Apto para Cínicos. ¿Qué vas a tratar en No Aptos para Cínicos? ¿Con qué nos dejas? ¿Y a dónde te buscamos aparte de No Apto para Cínicos? El canal de Jaime Hernández. Mira, yo quiero dejarles, como por lo menos digamos, para dejarles con el gusanito de la curiosidad, por lo menos. Hoy se inició uno de los, bueno, no el juicio, sino hoy se presentó la denuncia del gobierno de Sudáfrica contra el gobierno de Israel, contra el Estado de Israel, por el genocidio que está perpetrando en Gaza y Cisjordania. En la lectura de los motivos de esta acusación, no, cada línea realmente es un misil que no deja dudas de que lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania es un genocidio. Es quizá la guerra más brutal, más encarnizada de la era moderna que ha sido posible por la complicidad del gobierno de Estados Unidos, del señor Joe Biden, un político que a mí en lo personal me ha decepcionado tremendamente por muchas cosas, pero especialmente por este genocidio. Y esto realmente ha enrarecido mucho el ambiente en Estados Unidos a tal grado de que Biden está teniendo serios problemas para evitar la caída en las encuestas. Apenas la semana pasada, la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, hablaba de que estaba horrorizada ante el horizonte que ella ve venir en noviembre próximo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Joe Biden está cayendo realmente a niveles, y esto obligó incluso a Barack Obama a acudir a la Casa Blanca para platicar con el presidente Joe Biden, para decirle, tienes que hacer algo, tienes que ver de qué manera reconduces la situación con Israel. Pero lo cierto es que tras el viaje, porque acaba de estar Anthony Blinken en Israel, las cosas no han cambiado mucho. Ha habido un proceso de ralentización de los bombardeos, pero la crisis humanitaria está y lo siguen matando a base de hambre, no hay suficientes medicamentos, cada minuto está muriendo un niño, cada 10 minutos muere un niño. Las cifras que hoy se presentaron precisamente en los considerandos de esta denuncia de Israel, que por cierto han apoyado otros gobiernos, como el de Bolivia, como el de Chile, es realmente increíble cómo, querido Francisco, estando en los tiempos que estamos, donde el mundo está hiperconectado, donde todos hemos visto esta guerra, este genocidio en tiempo real a través de las redes sociales, es increíble cómo Israel le importa un carajo lo que está haciendo, y aún más increíble que Estados Unidos, que se ha presentado y sigue presentándose a sí misma como la democracia más avanzada del planeta, sigue respaldando, o por lo menos no ha dado un golpe de mesa que ponga fin a este terrible genocidio. Ese es un tema que vamos a abordar, y por supuesto el tema de cómo el presidente se divirtió hoy con el error garrafal cometido
por Marquitito Cortés. Así es que los espero ya. Una vez que desconecte aquí, entramos luego con Apto para Cínicos. Les pido que me sigan también a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y también a través de la plataforma de Substack, donde publico cada semana una columna que tiene que ver con reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en México, etc., etc. Don Francisco, déjeme enviarle un abrazo muy cariñoso. Usted sabe que yo tengo mucha debilidad por usted, a quien considero un gran periodista que ha sobrevivido muchísimas batallas. Le envío un abrazo con mucho afecto. Jaime, un abrazote de regreso, igual el afecto es recíproco. Yo sé que te vas, no apto para cínico, recuérdelo, empieza ya. Jaime, muchas gracias, un abrazote. Yo me quedo unos minutos con ustedes. Recuerden, estamos en TikTok y tenemos un reto: llegar ya a 500 seguidores. Tenemos más o menos 265, así que por favor síganos en TikTok y recuerde, tenemos un reto grande y tenemos otro reto, a sentarnos bien en Twitch, Sin Censura TV en Twitch. Por favor síganos, ya sabe, hay que suscribirse, hay que darle like, hay que compartir, es la forma que vivimos los periodistas, que hacemos, valga el señalamiento, periodismo independiente. Y recuerde, también tenemos una tienda en línea, una tienda virtual. Los invito a que den un recorrido. De veras, yo estaba viendo unas tazas padrísimas que hay, unos termos increíbles, un mandil con la imagen, solo la imagen de Vicente Serrano. Estaba viendo otras tazas que están de veras padrísimas. Los invito, visítenos, ya estamos entregando los primeros artículos que pidieron. Así que los invitamos para que nos acompañen a la tienda Sin Censura. Así que, ¿qué les digo? Tuve una gran charla. Jaime, que es un periodista de muchos años, más o menos somos contemporáneos, aunque nunca coincidimos hasta ahora en Sin Censura, con Molay, con pues tuvimos mire, ¿qué les digo? Con Julio Broniman, yo les agradezco, y siga con Sin Censura, por favor, siga con Sin Censura, les agradezco. Mañana, recuerden, Vicente está en Las Vegas, mañana transmite Vicente Serrano desde Las Vegas, así que acompáñenos, y yo los veo mañana, seguramente por la mañana. Muchas gracias, y visítenos, por favor, en la tienda Sin Censura. Gracias. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.